Bienvenido y bienvenida a Estudiando la Biblia. Hoy estamos estudiando el capítulo 6 de Génesis, titulado La maldad de los hombres. En Génesis capítulo 6, la humanidad había llegado a un punto muy oscuro. La creación que Dios había hecho buena en gran manera, ahora estaba llena de violencia, de corrupción y de una maldad constante. El pecado ya no era solamente un acto aislado, se había convertido en la misma forma de vivir del mundo. La rebelión ya se encontraba incluso en los pensamientos del hombre, en los deseos y en todas sus relaciones. El capítulo comienza con uno de los pasajes más debatidos de toda la Biblia, diciendo los hijos de Dios y las hijas de los hombres. A lo largo de la historia hubo distintas interpretaciones de esos versos, pero una de las más antiguas y consistentes entiende que se refiere a la mezcla entre los descendientes fieles de Set y la línea rebelde de Caín. Lo importante del texto es mostrar algo más profundo, y es que la separación entre los que buscaban a Dios y los que vivían lejos de Él comenzó a desaparecer. El mundo dejó de distinguir básicamente lo santo de lo corrupto. Y entonces aparece un verso muy triste. Dice así: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios seguía hablando al corazón humano, seguía llamando, corrigiendo, buscando salvar, pero la humanidad resistía constantemente su voz. Y cuando el texto menciona los 120 años, muchos entienden que Dios estaba dando un tiempo de gracia antes del diluvio. Años en los que todavía habría oportunidad de arrepentimiento mientras Noé construía el arca. Y eso nos muestra algo importante, y es que antes del juicio hubo una gran paciencia, mucha paciencia. La autora cristiana Ellen White escribió en Patriarcas y Profetas que Dios dio abundantes oportunidades para volver a Él mientras Noé advertía a su generación. Y entonces aparece otro de los versos más tristes del capítulo. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Fíjate que Dios observa, Dios ve, pero lo impactante es que Génesis no describe a un Dios frío ni indiferente. Fíjate que luego dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Muchas veces ese verso genera muchas preguntas. Y la idea no es que Dios cometió un error o perdió el control. No, porque la Biblia muestra que Dios conoce el fin desde el principio. La expresión apunta principalmente a algo profundo del corazón de Dios, a un dolor que Él siente frente a lo que el pecado produjo en toda la humanidad. Por eso el mismo texto agrega inmediatamente, diciendo: y le dolió en su corazón. Ese es el sentido del pasaje. El corazón de Dios aquí aparece dolido por el pecado del mundo, no porque haya perdido el control, sino porque ama tan profundamente a su creación que le duele verla sufrir. El pecado destruye al hombre, rompe relaciones, llena la tierra de violencia, y eso entristece al Señor. Muchas veces imaginamos el juicio divino solamente como ira, pero Génesis 6 muestra primero el dolor de Dios. ¿Te diste cuenta? Su juicio no nace de crueldad, nace de un mundo que eligió persistentemente apartarse de Él, tras mucho tiempo de llamado al arrepentimiento. La autora cristiana Ellen White escribió en Patriarcas y Profetas algo muy fuerte sobre ese tiempo. Ella describe que antes del diluvio la humanidad había alcanzado un nivel extremo de corrupción moral y violencia, y que los pensamientos de los hombres estaban continuamente inclinados hacia el mal. Pero también destaca que Dios fue muy paciente durante mucho tiempo, dando oportunidades de arrepentimiento mientras Noé predicaba. Bueno, y ahí aparece Noé. En medio de una generación completamente desviada, la Biblia dice: pero Noé halló gracia
ante los ojos de Jehová. Esa palabra pero cambia todo el capítulo. Fíjate que la oscuridad en ese momento era enorme, pero había un hombre caminando con Dios. Noé no era perfecto ni superior al resto. Fíjate que el texto dice que era justo y caminó con Dios. Esa expresión ya había aparecido con Enoc, ¿te acordás? En el capítulo anterior. Si es que no lo escuchaste, te invito a que lo escuches o que lo leas. Habla de una vida de comunión, de una vida de obediencia, de una vida de constante cercanía con el Señor. Y mientras el mundo entero seguía otro camino, Noé eligió confiar en Dios, relacionarse con el Creador. Entonces, el Señor le revela a Noé lo que va a ocurrir y le da instrucciones detalladas para construir un arca. Y pensemos esto por un momento. Noé tuvo que construir durante años algo gigante en un mundo que ni siquiera conocía lo que significaba la palabra diluvio. Acuérdate que en ese momento todavía ni siquiera había llovido. Entonces, todo esto era completamente desconocido para el hombre en ese momento de la historia. Fíjate y pensemos en esto, su obediencia debió parecer una locura para todos en ese momento. Y también meditemos en esto, cada golpe que él daba en el arca que estaba construyendo era un acto de fe. Tremendo esto, ¿no? La construcción no era solamente un tema de ingeniería, sino que era una predicación constante y también un llamado al arrepentimiento, porque imagínate que todos veían lo que Noé estaba haciendo. El Nuevo Testamento después dirá que Noé fue pregonero de justicia, o sea, mientras construía, advertía, mientras obedecía, llamaba a volver a Dios. ¡Qué hermoso! Y qué ejemplo. Y sí, acá también hay una aplicación escatológica. Y muy clara porque Jesús mismo lo hace. Fíjate que en los evangelios, después del Nuevo Testamento, Cristo compara los días antes de su regreso con los días de Noé, ¿te acordás? La gente comía, bebía, se casaba, seguía con su vida normal, sin percibir la gravedad espiritual del momento. Pero el problema no era comer o casarse. El problema era vivir ignorando completamente a Dios. La generación antediluviana se acostumbró tanto a la maldad, tanto al pecado y a la normalidad de su mundo, que dejó de escuchar las advertencias divinas. Y Génesis 6 nos confronta con una pregunta un poco incómoda. Y ¿es posible que nos acostumbremos tanto a la oscuridad que ya en algún momento nos deje de incomodar? ¿Que ya no nos incomode? Porque el corazón humano tiene esa capacidad, tiene esa tendencia. Lo repetido deja de impactar, lo malo se normaliza, ¿viste? La violencia, la inmoralidad y la corrupción terminan pareciendo parte inevitable de la vida. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Actualmente se puede observar. El mundo normaliza la maldad. El mundo ve tanta maldad en la sociedad que lo hace parte del diario vivir, ¿verdad? Y el corazón del hombre, frente a tanta maldad, poco a poco, lentamente, se va endureciendo. Y eso lo dice la palabra del Señor. Pero en medio de todo esto, Noé muestra que todavía es posible caminar con Dios, aún cuando la mayoría vaya en otra dirección. Y también hay otra imagen preciosa, el arca. El arca no era solamente un barco, sino que también era un refugio preparado por Dios antes del juicio. Y fíjate que Dios no destruye sin antes advertir. Dios no cierra la puerta sin antes extender sus misericordias y sus llamados a que la gente vuelva, ¿no? La autora Elena White menciona que durante muchos años Noé llamó a las personas a entrar al arca, pero la mayoría eligió burlarse, casi todos. Y eso revela algo profundo del corazón humano. Muchas veces no rechazamos a Dios por falta de evidencia,
sino porque no queremos abandonar nuestros propios caminos. Sin embargo, Génesis 6 también deja una esperanza inmensa. En medio de tanta oscuridad, nos deja una esperanza inmensa. Y es que aunque el mundo entero parezca corrompido, Dios sigue viendo, escucha esto, Dios sigue viendo a los que caminan con Él. Dios te sigue viendo. Fíjate que Noé no pasó desapercibido. En una generación llena de violencia, Dios vio a un hombre fiel. Dios ve, Dios te ve. Y quizás una de las enseñanzas más grandes de este capítulo sea esta. Y es que seguir a Dios no siempre significará hacerlo acompañado por la mayoría. No. Fíjate que Noé decidió caminar con el Señor aun cuando el mundo entero iba en otra dirección. Su fidelidad no dependió de sentirse apoyado, acompañado, aceptado o comprendido por los demás, no, sino de seguir confiando en Dios aunque estuviera prácticamente solo. Es durísimo esto, pero la fe nos lleva a no aferrarnos a nada de este mundo. Porque la obediencia muchas veces será solitaria. La fe muchas veces parecerá extraña para los demás y también para nosotros mismos. Pero Dios sigue buscando personas dispuestas a caminar con Él aún en tiempos difíciles, aún en tiempos donde a lo bueno se le llame malo. Y por último, una pregunta para reflexionar. ¿Estás dispuesto hoy? ¿Estás dispuesto a caminar con Dios y seguir por su camino aunque el mundo te diga lo contrario? Para pensar. Si estás dispuesto, te invito a que comentes en los comentarios: sí, estoy dispuesto. Amén por ello. Gracias por habernos acompañado en este estudio de Génesis 6. En el próximo capítulo entraremos en uno de los momentos más impactantes de toda la Escritura: el comienzo del diluvio, el cierre de la puerta del arca y el juicio sobre la tierra. Pero también vamos a ver cómo aún en medio de las aguas, la gracia de Dios sigue sosteniendo a los que son fieles. Que Dios te bendiga.